Hola, muy buenos días para cada uno de los hermanos que van a escuchar este mensaje. Este mensaje yo lo tenía para predicar en la iglesia el pasado miércoles, pero ah, debido a que la memoria de mi teléfono estaba cargada, no se pudo el mensaje grabar, por lo tanto he decidido hoy que tengo memoria en el teléfono, grabarlo para compartirlo con mis hermanos en Cristo, para aquellas personas que nos siguen a través de Jesús Televisión, y yo quiero compartir este mensaje. Es un mensaje que típicamente a mí me llega cuando estoy en la cama, ya lo he comunicado en otras ocasiones, y yo he venido últimamente hablando mucho acerca del temor de Jehová, porque es importante que nosotros entendamos eso, el temor de Jehová. Pero el Señor me lo quiso combinar, yo diría en tres puntos: el temor de Jehová, ser lleno de su palabra y tener en cuenta que durante la oración el tentador va a venir, tener eso en cuenta. Pero vamos a aprender un poquitito de esas tres áreas que acabo de mencionar para hacer una sola, porque lo importante no es tener un mensaje disperso en tres facetas, sino porque estas tres cosas el Señor quiso combinarla en una. Y esto es la importancia que tiene. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque solo tú eres Dios. En ti hay misericordia, Dios mío, Dios del cielo, Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que en este momento tú puedas todas estas palabras a través del Espíritu Santo organizarla para que este mensaje pueda llegar de una manera que lo podamos todos comprender y ser edificado en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. En la ocasión cuando yo lo estaba predicando en la iglesia, yo le puse la angustia de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en una de sus cartas decía, él traía a colación la angustia que él vivía después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Recuérdense que Pablo era un perseguidor de la iglesia, y después que iba camino a Damasco, el Señor lo tumba del caballo, se le aparece en glorificado el Señor Jesús y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí él se identifica, el Señor le dice, cuando Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero después de haber sido bautizado, porque él estuvo 3 días ciego, fue Ananías, un siervo del Señor, y le dice que imponiéndole las manos, se le cayeron las escamas de los ojos y fue lleno del Espíritu Santo y recuperó la vista. Pero aquí la importancia es la llenura del Espíritu Santo, no tan necesariamente que él haya recuperado la vista, lo cual es extraordinario, sino también que él fue lleno del Espíritu Santo. Pero Pablo, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, tuvo lo que se llama la angustia, una angustia. Y es: lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy parafraseando esta parte de la Biblia donde él tiene ese tipo de angustia, porque es una angustia que nos pasa a usted y a mí, que nosotros nos autodenominamos cristianos, pero tenemos esa misma angustia de que viene el enemigo y se nos mete durante la oración y uno se siente: Dios mío, oré de verdad, ¿llegó acaso mi oración? ¿Por qué? Porque muchas veces esos pensamientos nos invaden, pero esta tarde vamos a aprender de eso un poquitito porque el Señor quiso calmarme, el Señor quiso calmarme a mí, mostrándome este tipo de cosas. Miren, lo primero es que hay que tener temor de Jehová, temor de Jehová. Porque si no tenemos temor de Jehová, nosotros normalmente caemos en lo que la Biblia llama rebeldía o rebelión. ¿Qué es rebelión o rebeldía? Es hacer algo a conciencia de que sabemos que es pecado, pero encima de eso nosotros lo hacemos. Miren lo que dice en el capítulo 12 de Lucas a partir del versículo 20, hablando sobre el temor de Jehová. Dice así, a partir del versículo 20, dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pero la parte importante es: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Por lo tanto, muchas veces nosotros cuando estamos en la oración o cuando cometemos pecado, muchas veces nosotros decimos: bueno, cometo pecado hoy porque hay pecados que le gustan a la carne y luego yo me arrepiento. Pero es que uno no sabe cuándo es el día que nos van a pedir, cuándo es el último día de vida, por así decirlo. No lo sabemos. Y la experiencia vino porque hay una persona que yo conozco, a la cual estimo, y en estos
días. Yo me voy a reservar el nombre porque hay personas tal vez que conozcan a esa persona. Y los testimonios uno lo da no para hablar de una persona necesariamente, sino para de un hecho aprender, ¿verdad? Y esa persona cayó gravemente enfermo. Aún está en el hospital esa persona, pero yo espero en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que tenga una recuperación total esa persona. Al momento de yo estar grabando este video, esa persona aún está en la sala de un hospital, en lo que aquí se llama ICU, de cuidado intensivo. Está todavía en coma, inconsciente. Y espero en el nombre del Señor Jesús, por eso me estoy reservando el nombre, de que tenga una recuperación total. Pero basado en esa experiencia, entonces el Señor no solo es que uno predique acerca del temor de Jehová, es que como dice la Escritura, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, que no sabemos el día ni la hora, por eso debemos de estar apercibidos. Pero otra de las grandes cosas que el Señor me dijo es, ¿verdad? Para que el temor de Dios esté con nosotros, nosotros debemos de conocer la palabra de Dios, porque por medio de la palabra es que tenemos este conocimiento de el Señor Jesús. Miren lo que dice, ¿por qué es importante que estemos llenos de la palabra? Dice, para que no le demos espacio al tentador, porque mientras más llenos estamos, menos espacio tiene él que tomar de nosotros. Y en Juan, el capítulo 14, el versículo 23, vamos a leer a ver qué dice el Señor Jesús con relación a estar lleno de la palabra del Señor. Juan, capítulo 14, a partir del versículo 23. Miren lo que dice. En el nombre de Jesús, leo. Dice así. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En otra declaración bíblica, Jesús dice en Juan, el capítulo 8, versículo 51. Vamos a buscar Juan 8, el versículo 51. Dice así, de esta manera. En el nombre de Jesús estoy leyendo. Dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es decir, que en todo momento Jesús se refería a la palabra. Es importante, primero, que tengamos temor del Señor. Lo segundo es que estemos completamente llenos de la palabra de Dios. Eso es importante, porque sin la llenura de la palabra de Dios no hay tampoco llenura del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, pero para él poder dar testimonio tenemos que tener primero la palabra morando en nuestro corazón. Dice las Escrituras, vuelvo y repito de nuevo, el versículo en San Juan 8:51. Miren lo que dice. San Juan 8:51. Vuelvo a leer por lo mismo que acabo de decir en este momento. Dice así la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esa es una promesa del Señor al que guarda su palabra, pero para guardarla y ponerla por obra, tenemos primero que leerla y obedecerla. Porque no basta solamente con leerla si no la obedecemos. Tenemos que tener la obediencia. La obediencia es parte de que nosotros, de guardar su palabra, porque de otra manera cualquiera podría leer la Biblia y no la guarda. Meramente sería un libro común y corriente. Una persona en la iglesia me preguntaba, porque yo decía esto: ¿por qué es importante el guardar la palabra de Dios? Porque si uno está lleno de su palabra, yo lo comparaba como si fuera una canción, ¿verdad? Hay canciones del mundo que cuando la gente se la aprende, esa canción vive repitiéndose en la mente de uno. Pero eso es cuando uno está cargado de las cosas del mundo. Imagínate que tú y yo carguemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro hombre interior de la palabra de Dios, y que eso esté como un disco dentro de nosotros, mañana, tarde y noche. Entonces el Espíritu nos va a utilizar con mayor poder. Una persona que me parece que tiene el don del canto para alabar al Señor, cuando yo decía esto parece que me malinterpretó, y
y yo me hacía la pregunta de si, pero mira, y el que canta para el Señor. Mi respuesta en esa ocasión fue lo siguiente, que nosotros no estábamos hablando de los dones en ese momento. Yo no quería que me sacaran indiscutiblemente del contexto de la prédica que yo estaba haciendo o de la enseñanza que estaba haciendo en esa noche, porque a veces hacen preguntas a la gente de que no necesariamente tienen que ver con el tema que estamos hablando, sino que utilizamos algo alegórico como un disco del mundo para hacer hincapié en el énfasis de uno enfocarse en la palabra de Dios. Es decir, que si la palabra de Dios está en nuestra mente, nosotros estamos constantemente pensando en eso y constantemente entonces el Espíritu nos usa a nosotros y constantemente podemos orar lo que Pablo llama orando siempre en el Espíritu, orando con la palabra de Dios. Y esto es importante. Entonces me preguntaba eso porque pienso que esa persona tenía o tiene el don del canto. Y gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios por eso. Pero no era el tema, pero la respuesta que le dimos con relación a eso es que los dones no debemos de desenfocarnos nosotros entre los dones y lo que Jesús dice. Es el que guarda mi palabra. Jesús no dice el que guarda mis dones, sino el que guarda mi palabra. Los dones vienen como consecuencia de una relación con el Espíritu Santo y gloria a Dios, yo le doy por eso. Pero si no guardamos la palabra de Dios, si no hablamos conforme a la palabra de Dios, ¿qué sabiduría hay? No hay ninguna sabiduría. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a la oración? ¿Qué es lo que sucede? Y eso me lo dijo a mí el Señor, ¿verdad? Porque yo estuve en la misma angustia de Pablo, o la tenemos todo y cada uno de nosotros. Es decir, que para las demás personas y para todo el mundo nosotros somos cristianos, pero de vez en cuando nosotros nos descarriamos y caemos en pecado porque todos nosotros, escúcheme, usted que me está escuchando, me va a escuchar este mensaje, todos nosotros pecamos diariamente y más de una vez. Y el que no peque es hombre perfecto, dicen las Escrituras. Bienaventurado el varón a quien Jehová no dice de él que no tiene pecado. Bienaventurado el varón, dicen las Escrituras. Y entonces tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, una de las tantas cosas es que nosotros nos sentimos indignos. Oh, somos cristianos, pero qué bajo caí, ¿por qué caí en esto? ¿Por qué? Y durante la oración normalmente el tentador, ¿qué es lo que el tentador viene a hacer en medio de la oración? Él viene a sacarte en cara eso que tú hiciste. Te lo viene a sacar en cara. Y entonces es la misma angustia la cual Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no hago. Mas lo que no quiero, eso hago. Y eso es triste en la vida de un cristiano cuando uno se encuentra en eso. Pero esa es la vida de todo y cada uno de nosotros. Ahora el Señor, para calmarme, me dijo a mí de esta manera, vete busca la tentación de mi Hijo Jesús para que tú aprendas de eso. Vete a la tentación. Eso está en Mateo 4, el versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. La tentación que le pasó a Jesús. Mateo 4, a partir de el versículo del 1 al 11, dice acá, vamos a ver. Dice así, hablando de la tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él servirá. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y esto es algo que el Señor me quiso mostrar a mí para reconfortarme. Lo que el Señor nos está diciendo es, fíjate algo, el tentador va a venir inclusive en medio de tu oración. Sí, a sacarte en cara esos pecados que tú has hecho. Sin embargo, cómo Jesús lo venció, que es el centro de lo que estoy diciendo, y cómo Pablo y los grandes vencieron, fue a través de la palabra, concentrarse en la palabra de Dios, que la palabra sea una espada para cuando Él venga, escrito está, escrito está. Jesús, vuelvo y repito lo que dice en Juan 14, versículo 23, dice así de esta manera para recapitular lo que venimos hablando. Juan 14, el versículo 23 dice así, en el nombre del Señor Jesús, para que lo recordemos esto. Dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, una muestra de su amor, de que lo amamos, mi palabra guardará. Lo primero, hay que guardarla, pero para eso hay que estudiarla y obedecerla. Y dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esto es importante porque uno muchas veces reclama, Señor, dame tu Santo Espíritu. Bueno, pero para darte el Santo Espíritu hay que guardar su palabra, para que vengan y hagan morada en nosotros. Para tener llenura del Espíritu Santo tiene que estar la palabra en nosotros. De otro modo el Señor no nos puede utilizar. Porque dice el Señor, y si me fuere, os dejaré otro consolador, el cual estará para siempre con vosotros, hablando del Espíritu Santo. Y Él os guiará a toda la verdad. Pero ¿cómo nos va a guiar si no leemos? ¿Cómo nos va a guiar si no la guardamos, la palabra? Hay que guardar la palabra de Dios. El mensaje es este, es que hay que temer a Dios, porque hay pecados que son por rebelión. Y Él te dice, necio, ¿no sabe que esta noche vendrán y pedirán tu alma? Te está diciendo, oye, tú no sabes cuándo es el día ni la hora, por lo tanto tienes que estar apercibido porque no sabes cuándo estas cosas van a venir. Llénate, en vez de llenarte de iniquidad, llénate de mi palabra y llénate del Espíritu Santo. Esto es importante, que estemos llenos, firmes, apercibidos del Espíritu Santo. Y que tomemos en cuenta esto, que si a Jesús el tentador vino, también a nosotros va a venir, porque el mismo Moisés cuando escribió, dice estas palabras, que el acusador de nosotros delante de Dios es el enemigo. Pero ¿cómo es que él nos acusa? Recuérdense que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y se nos meten pensamientos inicuos dentro de la oración, eso es el tentador acusándonos, diciéndote, tú no eres digno ni siquiera de estar en su presencia. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Lo que tenemos que es reprenderlo y combatirlo y pelearlo con la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Acá el mensaje yo termino diciéndole, hermanos, mire, aunque es un mensaje aparentemente dividido en tres, es un solo mensaje. El mensaje es que hay que ser lleno de la palabra de Dios, tenerle temor a Dios y tener en cuenta que el tentador va a venir. No se sienta abrumado ni se sienta avergonzado porque él viene y te lo saca en cara. Lo importante es que nosotros no caigamos en eso y que el Señor nos sostenga. Señor, sosténme según tu palabra, como dicen las Escrituras. Vivifícame conforme a tu misericordia. Sosténme conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites en ningún tiempo de mi boca la palabra de verdad, porque en tus dichos espero. Oye, ¿cómo es? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dice también, estas bendiciones tuve porque guardé tu palabra. Esto es lo importante, el centro es la palabra. Jesús se identifica como la vid verdadera y Jesús es la palabra. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Separado de mí, vosotros no podéis hacer nada. Es decir, que hay que estar cimentado en la roca, tener el temor de Dios presente, ese temor reverente que tuvo Jesús, que en los días de su carne, con gran súplico y ruego y lágrimas, al que podría librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si Jesús tuvo eso, ¿cuánto más usted y yo, que ni siquiera somos, imagínate, usted y yo somos polvo?
Pero en Jesús hay salvación, en Jesús hay redención. Pedirle al espíritu de súplica, ven espíritu de súplica, eleva mi alma para poder estar en la presencia del Señor. Llévame por el camino en el nombre de Jesús. Sosténme, enséñame tu palabra, revélamela. Dame revelaciones, dame visiones, Señor, para poder predicar no solo la palabra con denuedo, que hay que estar lleno para poder predicar. Hay que estar lleno de la palabra de Dios y que te dé revelación y conocimiento para obedecerla. No meramente enfocarme en la doctrina y cimentarme en ella. Las doctrinas se cimientan si están fundamentadas en la palabra de Dios, pero no porque uno le dé una vuelta diferente para ajustarla y adaptarla, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios, que es la regla de oro. Dios les bendiga a cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Yo espero que haya sido edificante, de que la palabra de Dios, hermanos, mire, hay que estudiarla todos los días. Yo le dije en la iglesia, no solo una vez, si la podemos estudiar hasta 20 veces por día, mucho mejor, porque dicen las escrituras, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay que deleitarse. Deleítate en Jehová y Él te dará los anhelos de tu corazón. Hay que deleitarse en Él, invocar su nombre. Yo te invoco en este momento. Oh Espíritu Santo, ven. Dios mío, y toca a través de este canal a cada persona que esté escuchando este mensaje. Nos despedimos en oración. Bendito eres, Dios, creador de los cielos y la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, Dios mío, dice el Salmo 73, el versículo 25. Oh Dios mío, llénanos de tu palabra, llénanos de tu presencia. Ven y haz morada en nosotros. Ven y cubre a nuestros hijos con tu manto de misericordia, cúbrelo a cada uno de ellos. Tú eres el que abre los ojos a los ciegos, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades por amor a ti mismo, tú lo haces. Todo esto, tú eres el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre son tu misericordia. Queremos caminar en tu verdad. Queremos caminar en alfombra de misericordia. Queremos ser rodeados por tu misericordia. Queremos conocerte. Ven, Espíritu Santo. Ven, bautízanos, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.